Bien, ya sabéis que es un dossier de 5 documentos. Este dossier de 5 documentos está principalmente, todos estos documentos tienen un objetivo principal, que es el de facilitar la empleabilidad de los usuarios de estos documentos. Como está entrando un poquito de gente, mientras tanto, antes de empezar con todo el... ir al grano con lo que son cada uno de los documentos, os comento que Europass está ubicado físicamente en SEPIE, que seguramente habréis oído también hablar de él, porque es coloquialmente, es el centro Erasmus, el centro que lleva todos los programas Erasmus en España. SEPIE son las siglas del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Nos llamamos así desde hace poco tiempo, antes éramos la OAPE. Se ha unido a nosotros Universidad.es y a raíz de esta unión hemos cambiado de ubicación física. Ahora estamos en General Hora 55 en Madrid, que esto es muy cerca de la Avenida América, por si acaso alguno tiene que ir en algún momento. Y virtualmente estamos también ubicados en lo que es la web de SEPIE. O sea, nosotros como Europass, aunque se nos liga generalmente muy a menudo a los programas Erasmus, valemos para cualquier persona que quiera realizar una movilidad en el ámbito europeo, o sea, que no estamos exclusivamente ligados a los programas Erasmus. Lógicamente, muchos de los documentos se utilizan mucho más ligados a estos programas porque para conseguir más puntuación por aquellas entidades que lo solicitan, se premia con, lógicamente, una puntuación mayor a aquellas que certifiquen movilidades con los documentos Europass. Por eso muchas veces directamente piensas en Europass, y piensas en los programas Erasmus relacionados íntimamente, pero no. Si vosotros, ¿cómo os diría? Por vuestra cuenta y riesgo, queréis marcharos a hacer al extranjero, a trabajar durante unos meses, a aprender inglés, a lo que sea, o a hacer unas prácticas de voluntariado, podéis utilizar todos estos documentos igualmente, incluso certificar las movilidades por vosotros mismos junto con la empresa en la que vais a trabajar a través de los documentos Europass. Os enseño dónde estamos virtualmente. Vosotros, si entráis en la página de sepie.es, voy a entrar desde el principio para que veáis cómo llegar. Vais a si tenéis el ordenador y queréis al mismo tiempo seguir todo esto por vosotros mismos, vais a sepie.es, veis, ahí está la web de SEPIE. Nosotros a través del buscador, podemos poner Europass o a través del menú, vamos a iniciativas, pero también lo tenemos aquí abajo, vamos a iniciativas y la segunda iniciativa es la de Europass. Voy a ir explicando estos 5 documentos que, como os he dicho, están directamente pensados para ayudar a que podamos encontrar trabajo en cualquier país de Europa, puesto que son documentos europeos y estandarizados, que se entienden y se conocen en todos los países de la Unión Europea. Es importante, lógicamente, este tipo de actos y de jornadas que realizamos muy a menudo. Desde luego, siempre que desde SEPIE se realiza cualquier tipo de jornada, se suele incluir Europass, porque mucha gente ha oído hablar de él, del dossier de documentos, pero mucha otra gente no. Entonces nosotros estamos aquí realmente y nos financia la Unión Europea, la Comisión Europea exactamente, para difundir y promocionar este tipo de iniciativas. Entonces, ya estamos en Europass y veis que aquí habla un poquito de lo que es el Europass, los objetivos de este dossier de documentos, este set de documentos. Y a la derecha, o a mi derecha, no sé, a la vuestra también, tenéis la documentación de interés. Creo que me he ido, a ver que vuelva un poquito. Un momento. Y en la documentación de interés, a ver, ahí, un momento. En la documentación de interés empezamos por las preguntas frecuentes, pero lo que nos interesa sobre todo es los documentos Europass. Estos documentos Europass, veis ahí que tenéis 5. El currículum vitae, que lógicamente ahora veremos lo que es y cómo es, pero es un currículum con determinadas ventajas sobre otros currículums, pero es un currículum. Luego está el documento, el pasaporte de las lenguas, que es un documento que está
directamente relacionado con el currículum en tanto en cuanto aparece una sección importante lingüística en el currículum y es un documento que uno puede utilizar independientemente, individualizado. O sea, si te quieres imprimir un pasaporte de las lenguas, al margen del currículum puedes hacerlo, existe con entidad propia. Luego existe el documento de movilidad Europass, que aquí seguramente lo conoceréis mejor. Aquí hay una compañera vuestra o una profesora vuestra que se dedica a estos menesteres, a rellenar estos documentos de movilidad, y es el documento que certifica una movilidad que se realiza desde España a cualquier otro país de la Unión Europea o viceversa. O sea, cualquier movilidad de un alumno que venga de Italia a estudiar aquí, a continuar estudios o a hacer unas prácticas laborales aquí, se puede certificar con este documento de movilidad y ahora veremos en qué consiste, lo que es, qué apariencia tiene. Y luego están los suplementos. Están los suplementos a los certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional técnica de grado medio, y luego están los de grado superior y los títulos universitarios, o sea, y los suplementos a los títulos universitarios. Este documento también os va a interesar. Los suplementos son unos documentos que nos ayudan, sobre todo, y esta es la idea principal, a aportar transparencia al título universitario o al título de formación profesional en cuestión. Esto es, ayuda a que cuando nosotros vamos con nuestro título al extranjero, un posible empleador pueda entender perfectamente a qué equivale, o sea, a nivel europeo, cuáles son los aprendizajes adquiridos a lo largo de nuestra formación, el número de horas, la entidad expedidora del documento, los trabajos a los que puedo acceder, o sea, a través de mi titulación, y qué formación puedo continuar en el extranjero una vez haya terminado mi titulación en España. Por lo tanto, nosotros, con este documento, antes lo comentaba con vuestros profesores, que las universidades ya están obligadas a llevar a cabo, o sea, y a expedir junto con la titulación. Lo que pasa es que es complicado, requiere lógicamente de una aplicación informática y de mucho trabajo y cuesta un poquito de adaptarlo, pero bueno, en principio ya hay universidades que lo están llevando a cabo. La Universidad Autónoma de Madrid expide un documento de movilidad, un suplemento al título superior junto a la titulación, y hay determinadas pruebas para emitir estos suplementos al título a través de un código QR adjuntado en la parte superior, posterior de la titulación universitaria. Por lo tanto, es algo que hay que hacer, es un título, es un suplemento, un documento personalizado, o sea, lleva todos vuestros datos y lógicamente todos los sellos de las universidades, que ya sabéis que tienen una autonomía importante. Además de los sellos europeos, las banderas españolas, las banderas comunitarias y autonómicas. Ahora os enseñaré luego cómo se ve, ¿de acuerdo? Esto simplemente como introducción. Vamos a empezar por el currículum. Si tenéis vosotros un ordenador y queréis seguir adelante, ya veis que nosotros a lo largo de este año, sobre todo, estamos creando un montón de material que sirva para entender en qué consiste cada uno de los documentos. Aquí tenéis un vídeo, no os voy a poner este vídeo porque os voy a poner luego otros, y aquí tenéis un vídeo tutorial para saber cómo trabajar con el currículum, con la aplicación del currículum que ha creado Cedefop. Nosotros vamos a bajar por la página y llegar a la pregunta de cómo elaborar mi currículum y apretamos el primer enlace, rellenar ahora mismo el currículum Europass. Como veis, abre una interfaz a una aplicación que, como os he dicho, ha creado Cedefop y que tiene las siguientes características. Tiene dos columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, y luego tiene un cuerpo. Y como veis, y como sabéis todos, sobradamente, me podéis ir interrumpiendo si tenéis alguna pregunta o algo que no dejo suficientemente claro. Un currículum, lógicamente, tiene unos datos personales, tiene unos datos de formación, tiene unos datos de experiencia laboral, y esto es lo que tiene este currículum. Pero además es un currículum flexible, es un currículum intuitivo y es un currículum que, sobre todo, te da siempre indicaciones de cómo seguir adelante. Entonces, empezamos por el idioma. Veis en la columna de la azul oscura de la izquierda que tenéis aquí, yo he escogido lógicamente español, pero si desplegáis ahí tenéis la posibilidad de rellenar este currículum en 27 idiomas diferentes. No tenéis más que escogerlo y escoger otro idioma, y lo que pasa es que no traduce, o sea, no es maravilloso, no,
pero sí que te presenta, veis, la interfaz del currículum en el idioma escogido. Si lo queréis rellenar en inglés, pues directamente ahí tenéis toda la terminología específica de cada una de las secciones en el idioma en el que vosotros necesitéis. Vamos a pasar otra vez al español. Debajo tenemos el currículum propiamente dicho, que es este cuerpo que nosotros vamos a trabajar sobre él ahora un poquito, el pasaporte europeo de competencias, que no es más que a este currículum se le pueden subir todo tipo de anexos que nosotros necesitemos. Esto es, si yo tengo un C1 de inglés y quiero certificar y que se vea que tengo un C1 porque así me lo exigen en el puesto de trabajo al que yo quiero acceder, cuando rellenen los datos de mis capacidades lingüísticas de inglés puedo anexar este documento que aparecerá, a ver si os lo puedo enseñar cómo aparece, como una pequeña foto, o sea, del PDF que yo he anexado. Por lo tanto, el pasaporte de competencias no es más que las fotos de todos los certificados que yo vaya anexando al currículum para certificar aquellos aprendizajes que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi formación o experiencia laboral. Luego tenemos el pasaporte de las lenguas, que ya os comentaba que puede funcionar como documento independiente o como parte integrante del currículum. El pasaporte de las lenguas es un documento que están en estos momentos pensando en suprimir. Ya sabéis que aquí en Europa hay muchos grupos de trabajo, en Europass hay varios grupos de trabajo también, y esto supone que en uno de los grupos de trabajo en los que se intenta mejorar digamos, la funcionalidad del currículum, ya os voy a contar luego qué cosas se han hecho, que se han hecho algunas cosas interesantes. Se está pensando que como el currículum tiene una sección muy interesante de lenguas, este documento realmente no tendría entidad por sí mismo, aun cuando quieran dejar la posibilidad de que se pueda imprimir individualmente como ahora. Entonces, ahora veremos cada uno de los documentos un poco mejor. Y la carta de motivación. No es vuestro caso, seguro, pero yo voy muchas veces a dar este tipo de charlas a los CEPIs, que son los centros de información de información para inmigrantes en Madrid, y ahí hay muchísima gente que tiene muchísimas dificultades a la hora de no rellenar un currículum, que por supuesto, pero si le pides una carta de motivación es que no sabe ni por dónde empezar, no sabe cuál es el formato, no sabe dónde hay que poner ni la fecha, ni la dirección, ni absolutamente nada. Aquí tenéis una carta de motivación que, a ver si bajo la pantalla para que la veáis, que os presenta un formato de carta perfectamente estructurado y solamente tenéis, lógicamente, que rellenarlo. O sea, pero si tenéis cualquier duda a la hora de escribir una carta de motivación, o sea, aquí tenéis un formato que también es imprimible independientemente. Cualquiera de estos documentos se pueden luego imprimir independientemente. Sigo un poquito con la sección azul marino y si tenéis dudas ya os digo, me vais interrumpiendo, que no hay ningún problema. Veis que este documento se va a ver luego así, a ver que os enseño cómo se ve luego este documento. Así se va a ver, y veis que aquí tiene un logo, el logo de Europass, pero si vosotros tuvieseis interés y es un documento que os va, o sea, un currículum que se requiere muchísimo en instituciones europeas, si en un momento dado necesitáis mandar una solicitud de trabajo a una institución europea, probablemente se os va a pedir, es muy habitual. Si queréis trabajar en SEPIE, que también es otra opción, seguro se os va a pedir. Si queréis trabajar como evaluador de proyectos en SEPIE, también se os va a pedir un currículum europeo. O sea que institucionalmente, a nivel europeo, sí se solicita. Luego es un currículum que verdaderamente tiene sus más y sus menos, porque probablemente es muy amplio para lo que ahora se exige a nivel de empleo en muchas empresas. Por ejemplo, Infojobs quiere un currículum así como muy básico. Este, sin embargo, es un currículum muy fuerte, que tiene aspectos muy fuertes, pero digamos que amplio también. Bueno, sigo. Si queréis, como os decía, este currículum aparece con su logo, pero si necesitáis que este mismo currículum sea utilizado en el ámbito general, no para instituciones europeas, podéis ir a opciones y eliminar el logo, simplemente apretando en el check en verde, elimináis el logo y os aparece, tenéis un currículum generalista y bien estructurado.
que tenéis sugerencias, que pensáis que los márgenes son muy amplios, como puede darse el caso, ¿por qué no? O sea, estos son los márgenes, veis que el margen a la derecha puede ser muy amplio y creéis que hay un espacio excesivo ahí, pues podéis escribir siempre a Cedefop y opinar sobre lo que os ha parecido el currículum un poquito más abajo. Vamos a lo más interesante del currículum para mí. Cuando vosotros hayáis hecho un currículum, debéis de guardarlo. Y para guardarlo, no le deis exclusivamente a guardar, os lo tenéis que descargar. ¿Ves aquí este botoncito de abajo? No trabajéis solamente sobre el currículum y luego le deis a guardar y ya está, sino descargarlo y descargarlo en vuestro ordenador o en vuestro pendrive o donde vosotros queráis tenerlo. Porque, o sea, a posteriori, cuando queréis actualizarlo o cuando queráis mejorarlo o reducirlo o lo que el puesto de trabajo en cuestión os exija, tenéis que importarlo desde vuestro pendrive o ordenador. Entonces, para importarlo y volver a trabajar sobre él, lo que tenéis que hacer es pinchar en esta teclita que dice importar, en la sección de arriba. A ver, un momentito, que subo. Bueno, entonces, estas dos cosas son muy importantes. O sea, descargáis, guardáis en vuestro pendrive o ordenador e importáis para volver a traeroslo. Yo, como habéis visto, yo no he importado el currículum, pero sin embargo se ven determinados datos, porque la pantalla, el ordenador recuerda lo que has hecho últimamente, pero eso no quiere decir que ese sea tu currículum realmente. Si trabajáis sobre esto, o sea, no vais a poder descargar, tenéis que importarlo para volver a descargarlo luego. Esto que quede claro, porque si no, hay veces que trabajas y ese trabajo no ha servido para nada porque esos datos luego se terminan perdiendo. Bien, cuando tengáis el currículum, podéis visualizarlo aquí y luego, lo más interesante de todo, esta teclita amarilla que tiene aquí es para poder importar directamente este currículum y llevarlo a la web de EURES. ¿Conocéis EURES, el portal de empleo europeo? ¿Sí? Como sabéis, EURES, que funciona bastante bien, tiene un montón de vacantes, sobre todo ahora, colocan muchísimos profesores, pero colocan también muchísimos sanitarios. Tienen muchísimas ofertas de centros de trabajo europeos y, lógicamente, os tenéis que dar de alta para poder hacer lo que os he dicho. Ahora os voy a poner un vídeo para que sepáis cómo funciona esta interoperabilidad entre Europass y EURES, que os puede evitar mucho trabajo a la hora de rellenar un currículum aquí o allá. Os voy a poner el vídeo para que lo veáis. A ver. Entre tantos, como tenemos, este es. A ver, espera. Sí, espera un momento. A ver. No, este no es. Bienvenidos Ahora al sí. canal de videotutoriales de Europass España. En este videotutorial vamos a enseñaros cómo importar y exportar currículos Europass a la red de búsqueda de empleo EURES y viceversa, lo que en nuestra página web se llama interoperabilidad. La interoperabilidad es una funcionalidad que ha implementado Cedefop para que cualquier empresa pueda desarrollar de un modo sencillo un módulo que importe o exporte currículums en formato Europass a sus bases de datos de currículums. La ventaja de este sistema supone, para los individuos, poder simplificar la gestión de su currículum. Solo es necesario que lo cumplimenten en Europass y después podrán importarlo a cualquier otra plataforma que use el módulo de interoperabilidad proporcionado por Cedefop. Por ejemplo, el portal del empleo europeo EURES usa esta funcionalidad y cualquiera que tenga el currículum Europass, al darse de alta en el portal, puede importar su currículum Europass y todos sus datos pasarán a la aplicación sin necesidad de tener que volver a introducir toda la información. Para las empresas, tener un formato único con información unificada a nivel europeo, incluyendo datos sobre las competencias adquiridas por los individuos de una forma fácil. Todos los currículums tendrán el mismo formato y podrán compararlos fácilmente. Vamos a ver cómo funciona. Si ya tengo un currículum Europass, puedo ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de buscar un puesto de trabajo en Europa por medio de la red EURES, pinchando en la casilla que dice Compartir en el currículum Europass. Esta acción manda el currículum a EURES. Para que esta plataforma lo reciba, tengo que estar dado de alta.
Me doy de alta entrando en Eures y creando una cuenta personal que requiere unos cuantos datos personales. Una vez has compartido el currículum pinchando en la casilla amarilla Compartir que aparece a la derecha en el editor del currículum Europass, solo tienes que pinchar donde aparece Importar tu currículum para terminar de completar tu currículum y ya lo tienes preparado para que tu búsqueda de trabajo pueda comenzar cuanto antes. Si lo que ya tienes es un currículum Eures, pero te interesa también tenerlo en Europass porque te lo solicitan desde las instituciones europeas, es aún más fácil. Solo hay que pinchar en la casilla que dice Europass, como marca la siguiente pantalla. Una vez que el candidato haya cumplimentado todos los campos del currículum, puede convertirlo en un currículum formato Europass y descargarlo en PDF, OpenOffice, Word o XML. Todos estos vídeos, o sea, los tenéis colgados en la web si vosotros necesitáis volver a verlos. Toda esta información está absolutamente toda en la web. Esta es una de las funcionalidades que os comentaba que ha desarrollado CDFOP para hacer que el currículum sea mucho más interesante y muchísimo más, tenga muchas más aplicaciones. Otras de las funciones que ha desarrollado el CDFOP es el comparador de currículums. Os voy a poner un vídeo para que veáis lo que es el comparador de currículums, que es muy sencillito, dura 50 segundos, muy básico, pero ayuda bastante a entender lo que supone y la facilidad que da a la hora de comparar bastantes currículos de una vez, de un vistazo. Bienvenidos al canal de videotutoriales de Europass España. En este videotutorial vamos a enseñaros a utilizar la herramienta para comparar currículos Europass. Se trata de una herramienta muy útil para empresas pequeñas, puesto que permite convertir currículos Europass en un archivo Excel en el que aparecen todos los datos ordenados de tal manera que permite la comparación de los mismos. Podrá acceder a este enlace para llevarlo a cabo. Solo tienes que enviar un correo electrónico a convert@europass2spreadsheet.eu, anexando varios currículums Europass. En un par de minutos usted recibirá una respuesta con el archivo de Excel adjunto. Tenga en cuenta también que, como es el caso con el editor en línea Europass, solo los formatos XML, PDF más archivo XML Europass pueden ser procesados. El comparador de currículos no almacena ningún tipo de datos. ¿Veis? Es básico no solamente para pequeños empleadores, sino a lo mejor también para universidades que quieran seleccionar determinados candidatos para determinadas, no sé, prácticas o proyectos. O sea, es muy facilito, simplemente mandar un correo electrónico a esa dirección. Todo esto está en la web, ¿vale? Vais a comparador, ahora os indico dónde está y dónde lo podéis encontrar. Eso con respecto al currículum. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a pasar a otro documento, al tercer documento rápido, porque si no se nos va a ir un poco el tiempo aquí. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto sobre el currículum? ¿No? Sí. Una pregunta porque estaba también manejando el Europass, tanto por mi trabajo como lo que estoy haciendo ahora, y hay un problema porque muchos proyectos europeos te piden el Europass, pero cuando yo se lo pido a los profesores con los que trabajo tienen el CVN, el currículum vital normalizado. Y claro, cuando te dan un currículum de 65 páginas para transformarlo en Europass, ¿hay alguna sección en el Europass que sea proyectos? Porque yo lo que he hecho es crearlo, he hecho proyectos, cursos, como te permite crear secciones, es lo que he ido haciendo, pero no sé si hay alguna sección... No, lo más cercano a esa posibilidad sería la interoperabilidad, pero el currículum normalizado creo que todavía no es interoperable, pero podría probablemente contactarse con CDFOP y pensar o pedirles la posibilidad de este módulo para que de alguna manera, utilizando el módulo de CDFOP se pudiese hacer interoperable con Europass. LinkedIn, por ejemplo, es semi-interoperable, pero lógicamente hay que seguirlo y ir poquito a poco revisando todos los datos, porque no es totalmente interoperable. Y si el currículum normalizado o quien lo lleva no está muy de acuerdo con utilizar esta aplicación de Europass, se puede hacer bastante poco, la verdad. Pero ¿contesto a tu pregunta? Sí, no. Sí, es que realmente la posibilidad sería esa, para simplificar mucho el proceso, ¿no? O sea, instalar este aplicativo de CDFOP, que realmente lo proporciona gratuitamente, y ver si realmente se podría interoperar con Europass, pero es complicado y habría seguramente que introducir determinadas
yo no soy informática y se está viendo, ¿no? Pero determinadas medidas para que fuese interoperable. No necesariamente todo se hace interoperable con Europass, pero a través de este módulo de CDFOP sí hay muchas posibilidades de que se pueda hacer interoperable. Cualquier empresa puede descargarlo realmente y utilizarlo para hacer que sus documentos sean interoperables con Europass y utilizar el currículum Europass al final. ¿Sí? ¿Tenías otra pregunta? Quería añadir eso, que el problema es que el currículum normalizado es muy extenso. Es muy extenso, sí. Entonces, Europass sí que es muy útil, el currículum de Europass es muy útil, el problema es ese, que si tú quieres poner los datos normalizados tendrías que volcarlos todos manualmente. Y porque, claro... Sí, en estos momentos sí, tal cual, o sea, porque lógicamente no hay posibilidad. A vosotros os pide generalmente el normalizado, ¿no? Para becas y cosas así en la universidad sí. Sí. Claro, el Europass entiendo que sea más pues, que para empresas y de cara a la rentabilidad. En cambio, en la universidad sí que te pide cosas más del ámbito investigador. Claro, sí. Si hubiese una manera pues, de complementarlo... Bueno, sería cuestión de ver si verdaderamente se puede implementar este módulo. Voy a intentar indagar por ahí a ver si verdaderamente se podría... La extensión probablemente del currículum normalizado hará... Claro, es que supongo que en el currículum normalizado estáis adjuntando también un montón de documentos que certifican vuestras capacidades y competencias también. Pero luego tienes que meter información extensísima, si vas a un seminario, todo, las horas, tal, si has publicado, o sea, todas las publicaciones, es que es eso, registras toda tu vida, digamos, académica y investigador. Entonces el problema es ese. ¿Pero qué formato tiene el currículum normalizado? ¿Es un Word? Es que está en la plataforma. Se crea un PDF al final. Sí, pero es probable que sí, porque realmente el módulo de interoperabilidad de Europass funciona con PDF y XML. O sea que sería... interesante a lo mejor en Europass un apartado para publicaciones. Sí, sí, pero en Europass tenéis otras competencias y ahí podéis publicar absolutamente todo. Sí, pero el problema es que yo lo que hago es copiar toda la publicación y pegarla. Y eso incluso da problemas a veces porque no te reconoce. O sea, si usas el Chrome, por ejemplo, el Europass... Sí, sí, con el explorador que funciona mejor es con Internet Explorer, realmente. Mejor que cualquiera de los documentos, Europass funciona mucho mejor con Explorer que con cualquier otro explorador. O sea que, bueno, salgo a indagar, lo voy a ir a investigar y luego os mandaré un correíto, o mandaré un correíto a la universidad, ¿de acuerdo? Para que os pueda comentar si verdaderamente se haría interoperable, porque tiene el mismo formato en principio, no tendría por qué ser imposible. Sí. Nada, que eso que sería interesante porque según como están ahora, son como los compartimentos están como diferentes y ahí sí que os ponéis chicos Sí, para publicaciones. Si tú tienes un CBN es como que te están limitando y si tú no empleas un montón de tiempo en volcarlo a la Europass, es una herramienta que está ahí y no la puedes utilizar, no ser que tú simplemente estás buscando trabajo en una empresa. Entonces, limita un poco en ese sentido a los investigadores, ¿no? Tú te piden Europass, pero claro, tienes que emplear un montón de tiempo en volcar todos los datos Sí. porque si no hay otra manera. Sí, tal cual está ahora diseñado todo, sí. O sea, la idea que nosotros tenemos es que ese problema se vaya solucionando a través de esta interoperabilidad, pero vamos a ver si se consigue. Dependerá también, os digo, de la otra parte, de que el currículo normalizado esté dispuesto a operar con Europass. O sea, no solamente depende de nosotros, sino también de la otra parte. ¿Tenéis alguna pregunta más al respecto que pueda solucionar? Por esta no he podido. ¿No? Pues seguimos entonces. Vuelvo a entrar en la página un momentito. Y vamos al documento de movilidad ahora, que es el tercer documento en cuestión, ¿de acuerdo? El documento de movilidad es un documento que trata de certificar las competencias y las capacidades que una persona adquiere en una movilidad realizada a otro país europeo, lo que os comentaba al principio. Entonces, normalmente lo que ocurre es que tiene que ser rellenado entre dos entidades. No obstante, si vosotros en un momento dado os vais a Europa a trabajar o a cursar estudios y os vais a nivel individual, simplemente porque habéis visto la posibilidad de hacerlo sin depender de una institución o una organización o una empresa aquí en España, podéis hacerlo igual. Y podéis erigiros como tutores de vuestra propia movilidad y hacer que ese documento se termine de
completar o de cumplimentar por la organización en la que vosotros vais a trabajar o a realizar estudios. Este documento tiene esta apariencia, os enseño cómo se ve y, a ver un momentito, este es el documento de movilidad. Entonces, en este documento, como os he dicho, se recogen vuestros datos. Al principio es un documento un poco largo, que debería ser más corto, pero ahora es lo que es, estamos intentando simplificarlo. En la primera sección, vuestros datos. La segunda sección, la organización que os pide el documento. Si vosotros dependéis de la Universidad de La Laguna, será la Universidad de La Laguna la que os pida este documento. Y por tanto, aquí aparecerán los datos de la Universidad de La Laguna, la fecha de expedición del documento, esto es, vosotros termináis vuestras prácticas o vuestra formación en Italia el 30 de junio, pues a partir del 30 de junio podemos poner cualquier fecha, ¿de acuerdo? 1 de julio y de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque, como os digo, se trata de un documento que recoge aprendizajes ya adquiridos en una movilidad. Entonces tenemos que expedir este documento cuando esos aprendizajes han terminado. Bien, en la sección 3 tenéis organización asociadas al proyecto. Y la primera es la organización de origen del titular. Aquí aparecerían los datos, en este caso, de la Universidad de La Laguna, pero si vosotros, a título individual, decidís marcharos al extranjero, aquí aparecerían vuestros datos, ¿de acuerdo? En la siguiente sección, a partir del 17, organización de acogida. Aquí hay los datos de la organización en la que vais a cursar estudios o a realizar prácticas laborales o de voluntariado. Esto es interesante y es importante que aparezca el número de teléfono, el correo electrónico, porque ocurre que hay empresas que están muy interesadas en la formación internacional de los alumnos y que sí hacen uso de estos datos para acreditar que esta certificación es real, llaman a la empresa o se ponen en contacto con ella, como si fuese una especie de ¿cómo os diría?, de certificación de que esto que dice este documento es real. Ellos a veces se dedican a comprobarlo, no siempre, pero a veces llaman. La descripción del proyecto, si es un proyecto que dependa de un programa Erasmus o no, o sea, si es un programa o un proyecto propio, pues lógicamente aquí ponéis los datos, son cajas abiertas que no exclusivamente requieren, bueno, son libres, por lo tanto podéis poner la información que vosotros estiméis pertinente, ¿no? Aquí tenéis la titulación o el certificado y aquí sí que son desplegables. Vosotros aquí vais a tener que escoger la certificación que tenéis o la titulación que tenéis y básicamente eso, y los programas de movilidad correspondientes. Es un programa Erasmus, ya os digo, pues ponéis aquí que es un K101, un K100 lo que sea, o 202, lo que sea. Y luego la duración estimada de la formación. Así, voy rapidito. Y lo que es interesante es lo que viene ahora. La sección 5A. Si vais a realizar unas prácticas tenéis que rellenar, o se tiene que rellenar esta sección. La 5A que tiene que ver con las tareas, ya veis que la 29, el campo 29A tiene que ver con las tareas que vosotros vais a realizar. Y luego la 30A y sucesivas con las competencias que vais a adquirir a través de estas tareas que vais a realizar. Entonces, ¿cómo se describen estas tareas? Lógicamente, como son aprendizajes adquiridos, vuelvo a repetir las dos palabras, una vez que vosotros habéis pasado por todas estas prácticas y estas tareas, ya sabéis desarrollar determinado tipo de trabajo. Entonces, el alumno o el trabajador es capaz de, lo lógico sería incluso comentar a qué nivel es capaz de. O sea, el trabajador y el alumno es capaz de realizar ofertas o simplemente realiza ofertas, organiza la documentación de manera pertinente, simplemente habla de aprendizajes y por lo tanto de competencias que ya hemos adquirido, ya tenemos. Y seguimos con la 31A y hablaremos de competencias lingüísticas, que lógicamente aquí podéis hablar sin necesidad de certificación de las competencias lingüísticas que vosotros habéis adquirido. Igual pasa con el currículum vitae, si no tenéis una certificación que acredite esas competencias lingüísticas, sí que aparece en el pasaporte de competencias un PDF de autoevaluación. Podéis haber pasado 3 años en el extranjero y hablar perfectamente inglés, alemán o cualquier otra lengua, pero no tener una certificación que lo acredite. Sí podéis autoevaluaros de acuerdo con la descripción de competencias que aparece en esta tabla de autoevaluación y comentar que tenéis un C1 o un B2, lo que sea que tengáis, que creéis que tenéis. Y así sucesivamente. Toda esta sección 5A, como digo, simplemente se refiere a las prácticas formativas.
prácticas laborales, perdón. Para la sección 5B registra los cursos que habéis seguido. Normalmente, o sea, se rellena o la 5A o la 5B. Se puede dar el caso de profesores que van a hacer un job shadowing al extranjero, que muchas veces se compone de observación y de unas horas de trabajo, e incluso en algunos casos de unas horas de formación lingüística. En este caso podría rellenar las dos secciones, la 5A y la 5B, ¿de acuerdo? O en caso de unas prácticas laborales que además tenéis unas horas de formación lingüística, pues lógicamente la 5A para la sección referida a la formación laboral y la 5B para la sección referida a la formación lingüística. Y esto es el documento de movilidad. La última página simplemente es un explicativo de las casillas de la sección 5B, ¿vale? Que explica un poco la acreditación a nivel europeo. Y, perdón, que voy bajando un poquito despacio, pero vale, y la equivalencia de créditos. O sea, que simplemente es eso. Este es el documento de movilidad, ya os digo, solamente certifica aquellas movilidades que se realizan a nivel europeo, entre dos países. Si vosotros salís de las Islas Canarias y porque queréis ir a trabajar a Madrid, no nos sirve, ¿de acuerdo? O sea, si salís de las Islas Canarias porque queréis ir a Francia o cualquier otro país de la Unión Europea pues, a trabajar o a estudiar, podéis certificarlo a través de este documento. Este sería nuestro tercer documento y vamos a ir ya rapidito a los suplementos, que yo creo que es un documento que, como os he dicho antes, muy, muy interesante. A ver, aquí tenéis el documento de movilidad. Para que veáis cómo está organizada, aquí tenéis el vídeo tutorial del documento de movilidad, como os he dicho antes, tenéis la información de los objetivos del documento de movilidad y tenéis la información de cómo gestionarlo, sobre todo para aquellas organizaciones de envío del documento, cómo empezar a gestionarlo, está aquí. Si la Universidad de La Laguna se quisiera dar de alta como validador de estos documentos, porque una vez que lo ha rellenado la organización de acogida, hay que enviarlo al organismo validador para revisarlo técnicamente y ver que esos aprendizajes adquiridos realmente se corresponden con el acuerdo de aprendizaje entre las dos instituciones que se firma previamente. Entonces, la Universidad de La Laguna se tendría que dar de alta aquí y poder acceder al módulo de validación de los documentos. Ahora SEPIE y muchísimas comunidades autónomas son validadores, hay creo que 9 universidades que también lo son. Y una vez que vosotros ya tengáis un documento de movilidad tramitado, que tenga dos códigos en la parte superior, esto es el código del documento y el número de registro nacional, o sea, en la primera página del documento, vosotros podéis entrar aquí y insertando el código del documento, que está en la esquina superior de la derecha, descargarlo, tantas veces como vosotros necesitéis. Esto es un repositorio, el Curriculum Vitae no es un repositorio. El Curriculum Vitae vosotros lo tenéis que descargar, o sea, y no hay una base de datos de Curriculums Vitae Europass, que sería deseable, por otro lado, pero no la hay. Sin embargo, nosotros en España sí tenemos un repositorio de documentos de movilidad. Nuestro objetivo es trabajar con esta base de datos, ahora mismo nos sirve para estadísticas, por eso cuando rellenáis el documento de movilidad es muy probable que veáis datos que luego en el documento propiamente no se ven, pero sí se ven en la interfaz de la persona que realiza el documento y que lo rellena, como puede ser la edad, el país de destino, el sexo de la persona que realiza la movilidad. Luego eso a nosotros sí nos sirve para realizar estadísticas. Pero la función principal que queremos que tenga esta base de datos es que sirva con carácter, vamos a ver si lo explico bien, a las empresas para que puedan siempre realizar búsquedas y encontrar candidatos que se adapten al perfil que ellos están buscando. Muchísimos de estos documentos de movilidad se llevan a cabo entre institutos de formación, sobre todo profesional, universidades también, y hay montones de empresas, o sea, empresas muy importantes en España, ejemplos, por ejemplo, Repsol, Vodafone, Indra, Deloitte, que están buscando candidatos con perfil
internacional y lógicamente con diversas competencias lingüísticas. Ellos se quejan muchas veces de que les encantaría tener una base de datos en la que aparezca sobre todo estudiantes Erasmus. Se mueren por tener este tipo de información. Algunas universidades tienen su propia base de datos para sus propios estudiantes, pero por desgracia no es algo que exista y es algo a lo que nosotros queremos aspirar, o sea, utilizar esta base de datos de documentos de movilidad para que las empresas puedan acceder a ella y encontrar candidatos para sus vacantes. Muchos de ellos ahora se quejan, muchas de ellas, perdón, las empresas se quejan de que no consiguen cubrirlas. Por desgracia, el mercado español está tan desequilibrado, el mercado laboral español, quiero decir, que hay un montón de vacantes que no se cubren, al mismo tiempo que tenemos una tasa de desempleo bestial, como bien sabéis. Creo, sí. Para comprobar los certificados, nosotros somos validadores, o sea, tenemos, y yo compruebo los de los alumnos, las prácticas y demás. ¿Tiene una duración? O sea, la actividad esa, o sea, se mantiene permanente. Sí, vosotros podéis acceder a vuestros certificados siempre y cuando utilicéis las mismas claves para entrar. Si ahora os dieseis de baja como validadores, dejáis la universidad y os lleváis las claves vosotros, y la próxima persona que se dedique a validar necesita unas claves nuevas, ya no tendréis acceso a ese tipo de documentación. Por eso es interesante que las claves sean institucionales y no personales. O sea, siempre y cuando las claves sean las mismas, siempre tenéis acceso a todo el listado de documentos que vosotros habéis validado o de los alumnos que han realizado una movilidad. Incluso si yo los validara, porque en algún momento hay retraso de la Universidad de La Laguna por validar y me llama a mí alguien y me dice, por favor, ¿me puedes validar este par de documentos? Yo me pongo en contacto con vosotros y vosotros me decís, valídalos, no hay ningún problema, los tendríais en el repositorio vosotros. ¿Vale? ¿Hay más preguntas respecto a esto? ¿No? Bueno, pues vamos a los suplementos, que es lo que os quería comentar, ya que nos quedan solamente 15 minutitos. Los suplementos, como os he dicho, es un documento que normalmente existen tres tipos de suplementos. El suplemento a los certificados de profesionalidad que crea el SEPE, no sé si estáis muy familiarizados con lo que son los certificados de profesionalidad, pero es la formación para el empleo, digamos, ¿no? Y para poder certificar que determinadas personas tienen esas capacidades, el SEPE ha creado determinados cursos que luego certifica, o sea, con una titulación. Yo qué sé, pues ahí puede darse que hay una persona, como antes hablamos de las lenguas, ha sido electricista durante 10 años, pero no ha pasado por una formación de electricista y por lo tanto no tiene un certificado que lo acredite. Ahora, pasando por determinados cursos que crea el Servicio Español para el Empleo, lo que antes era el INEM, el antiguo INEM, ahora se llama SEPE, puedes conseguir tu certificado. Ahora ya eres electricista después de haber pasado por estos cursos de tantos meses. Lógicamente, estos cursos tienen un suplemento que también te puedes descargar. El suplemento a los certificados de profesionalidad no ha de ser personalizado. Te lo puedes descargar y, como os he dicho antes, ¿qué hace este documento? Si yo me quiero ir a trabajar a Francia y soy electricista, y se me ha dado el caso hace bien poco de una persona española que estaba viviendo en Noruega, que era electricista, creo que era trabajaba en mantenimiento de electricidad o algo así. Resulta que con la crisis del petróleo, o sea, que también le ha afectado a los noruegos, ha perdido el trabajo en Noruega, lleva ahí 3 años y me llama para ver de qué manera puede él en Noruega hacer entender su titulación. Lógicamente con un suplemento, sería lo ideal, o sea, se evitaría tener que pagar por una homologación del título. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entras en la web, y ahora os enseño dónde hay que entrar. A ver. Vamos otra vez a los documentos. Aquí están los suplementos a los títulos de técnico, de grado medio y grado superior del OCSE. Aquí están traducidos al inglés, al francés y están lógicamente en español. Vamos a ver los del OE. Están en inglés y en español. Estos se pueden, veis que aquí hay un anexo, estos se pueden personalizar. Entonces, como veis, en ambos casos nosotros tenemos un enlace a todo FP, tanto para los títulos de grado medio como para los de grado superior. Lo que hay que hacer, o sea, es simplemente entrar a
inglés o español, descargarse el suplemento, vamos a ver uno para que veáis cómo se ve, este está en inglés, la descripción del diploma, o sea, la competencia principal, lo voy a poner en español mejor, y así, pero para que veáis que están en inglés, y en español, la competencia principal, ¿vale?, la competencia general del diploma, luego por módulos profesionales, qué competencias ha adquirido, ahí están todos los módulos, luego vais a ver del diploma, el título al diplomado universitario. Estos son los de formación profesional, que a lo mejor a vosotros os interesan menos, pero bueno, tenéis que saber que existen también, es interesante. Al final tenéis las competencias que los alumnos adquieren en los centros de trabajo. Estos son las FCTs, formación en centro de trabajo, que seguro que lo habéis oído hablar muchas veces. Estas FCTs muchas veces los alumnos las realizan en el extranjero, subvencionados por estos programas Erasmus, a los que hacíamos antes relación. Y estas, sobre todo estas competencias son las que se pueden perfectamente utilizar, o sea, para rellenar el documento de movilidad. Lo que hablábamos de competencias adquiridas, sobre todo de la 30A, o sea, se puede perfectamente utilizar toda esta parte, tanto en inglés como en español. El documento de movilidad, vuelvo un poquito al de atrás, puede aparecer en inglés y en español. Aquí los tenéis también en inglés y en español. Se pueden evitar grandes trabajos en traducción. Y al final, empleos que puede desempeñar con esta titulación. La expedición y la acreditación y el nivel del título a nivel europeo también, nivel 3 de clasificación internacional normalizada, y el nivel al que, este es el del MECE y este es el que equiparable del marco de competencias europeo. Ahí os tendrían que poner el nivel al que se equipara, ¿vale? Nosotros realmente todavía no tenemos estos niveles como muy bien interiorizados. Los requisitos de acceso al título, bueno, lógicamente las bases legales, y aquí está el sistema educativo de formación profesional. Lo que os decía, este documento se puede personalizar. ¿Y cómo lo personalizamos? Nosotros nos ponemos en comunicación con todo FP, en la página web de SEPI están los números de teléfono y el correo electrónico, y pedís el suplemento para que os lo personalice, o se lo personalice, en este caso los estudiantes de formación profesional, su entidad formativa, el centro donde ellos han titulado. Esto para los certificados de formación profesional de grado medio y grado superior. Aquí os hablaba antes de los certificados de profesionalidad, los suplementos a los certificados de profesionalidad. Aquí veis, tenemos un enlace al SEPE directamente, que son los que se encargan de certificar estos aprendizajes, y aquí están los suplementos, que también están en inglés y en español, organizados por familias profesionales. Aquí tenéis la familia profesional de actividades físico-deportivas. Veis que están en inglés y en español, abrimos uno para que veáis cómo es. Logo de Europass, los logos y las banderitas correspondientes. Si queréis hacerlo más oficial, porque esto simplemente es un documento que se descarga y se adjunta, podéis pedir a vuestra institución que os lo selle, en caso de los alumnos que pudieran estar interesados en este tipo de documentación. Se puede hacer más formal, por supuesto. Vais a la institución y decís, por favor, esto es un suplemento europeo, necesito un sello, y ya está, con eso, pero simplemente con descargarlo es más que suficiente. Vamos a los certificados o a los suplementos que os pueden ayudar más a vosotros. Que son el suplemento al título superior universitario. Aquí tenéis lo que es un ejemplo de un suplemento, a ver si carga, veis que tiene, bueno, pues todos los sellos y todos los logos correspondientes. Este es un suplemento que deberían estar emitiendo, junto con el título universitario, las universidades, algunas ya van más avanzadas que otras. Veis que está también en exactamente, porque es un no gallego, que hemos cogido la Universidad de Santiago de Compostela, está en español, en gallego y en inglés, pero normalmente todos deberían estar en español y en inglés. Y aquí tenéis, está personalizado, directamente este tiene que estar personalizado.
Aquí tenéis todos vuestros datos, los datos de la persona en cuestión, la información de la titulación, el nivel de la titulación, los contenidos. Vais a ver que este está muy detallado, los contenidos, las competencias generales que se han adquirido, los sistemas de calificación. Aquí pone información sobre la función de la titulación, certificación, información sobre el Sistema Nacional Educativo también. Y, a ver, un momento que quiero llegar a la parte en la que aparecen aquí todas vuestras notas, el anexo académico en el que aparecen las asignaturas que habéis cursado y lógicamente ahora esto es complicado porque hay muchas asignaturas optativas, muchas cuatrimestrales, entonces esto es lo que debería ser vuestro certificado, lógicamente el que la universidad decida, pero de esta guisa debería ser vuestro suplemento al título universitario. Ahí tenéis las asignaturas obligatorias, las optativas, vuestra calificación. Esto es un ejemplo, como veis, pero es un certificado amplio y que requiere pues, una aplicación informática que pueda volcar todos esos datos para que realmente se pueda emitir de una manera, digamos, que rápida, cuanto más rápida mejor, porque ahora mismo se está haciendo muy poquito. Os quiero comentar que, de acuerdo a a ver un momentito, que vuelvo a la web, a ver si me deja. De acuerdo al decreto que aparece aquí abajo, que es este, del 2015, es obligatorio ya, las universidades han de expedirlo junto con la titulación y comento de nuevo que está yendo un poquito más lento de lo que se debería, pero bueno, es algo que hay que empezar a ir haciendo. Sí. Entonces un usuario que quiera tener el suplemento al título tiene que esperar a que la universidad íntegramente Pues en estos momentos sí, en estos momentos tenéis que solicitarlo a la universidad en la que hayáis titulado y esperar a que se expida. Lógicamente deben expedirlo ya, desde el año pasado. Antes era la universidad podrá, ahora la universidad debe expedir este certificado, ¿vale? Y como os he dicho, yo creo que abre muchas puertas, evita homologaciones y por lo tanto pago extra por homologaciones o acreditaciones, y hace que vuestra titulación se pueda entender perfectamente en cualquier otro país de la Unión Europea, que al fin y al cabo es el objetivo que tiene este set de documentos, que cuando uno de nosotros vayamos fuera a trabajar o a estudiar, podamos presentar básicamente todos los mismos documentos, que todos entiendan, que no tengamos que pagar porque nuestra titulación no está bien clara a ojos de empleadores extranjeros. Sí, cualquiera de los dos, no sé. Bueno, yo esto lo pedí en su día para la iniciativa, me lo dieron, pero ¿tienes que pagar también? No, es gratis, totalmente gratis. Pues a mí me hicieron pagar por el de la licenciatura y por el del máster. El del máster sigo esperando por él todavía. No, todos estos documentos son gratuitos. ¿Qué universidad es? La de León. El de la licenciatura me lo dieron ya por 2013 y el de máster lo pagué en 2014 y todavía no. No, todos los documentos, lógicamente, veis que dos de estos documentos vosotros mismos los podéis crear y los otros se expiden por entidades o instituciones, pero lógicamente todos estos documentos son gratuitos, no deberían haceros pagar jamás por un documento Europass. ¿Perdón? A lo mejor te hicieron pagar por una compulsa, es que no lo sé, pero es que no necesita una compulsa este documento. Claro, lógico, en inglés y en español y ya está. No, que ya os hacen pagar por el título, lógicamente, y como os decía antes,
la Universidad de Santiago de Compostela, que insisto porque a mí me parece que es una idea interesante y podría haber traído el ejemplo que nos hicieron llegar, pero con el título de universitario, o sea, por la parte de atrás donde aparecen las firmas oficiales, hay un código QR que es el documento, el suplemento al título, que yo creo que evitaría lógicamente muchísimo papeleo y probablemente, o sea, de alguna manera para mí, o sea, explica la no necesidad de pago por este documento. Es simplemente un documento explicativo, no es un documento extra ni es una titulación extra, es un documento exclusivamente explicativo, que aporta, pues eso, lo que decía antes, transparencia a vuestras cualificaciones. Sí, no sé, ¿quién va primero? Yo tengo entendido que hasta este Real Decreto de 2015 sí había que solicitarlo y abonar las tasas. De hecho, en el Decreto de Precios Públicos del Gobierno canario se establece el pago del suplemento europeo al título como pago diferente a la propia tasa administrativa. Supongo que a lo mejor están como... a partir de 2015, como ya viene incorporado que la primera expedición es gratuita, solo la primera. Claro, sí. Pero es que no debería haber más de una expedición. ¿Para qué se necesita más de una expedición de una...? En cualquier caso, yo no sé cómo lo habrá estipulado la Comunidad Canaria, pero no debería ser nunca objeto de pago. O sea, hasta ahora sí tiene una tasa específica, aparte de la tasa de... Bueno, para mí es interesante también saberlo, ¿no? O sea, pero, como os digo, ningún documento de Europass debería ser objeto de pago. Yo, lógicamente, lo comentaré con... en SEPIE, lógicamente, con los compañeros que estamos en los grupos de trabajo de estos documentos. No sé si os hacen pagar por la necesidad de funcionarios extra para rellenar este documento, porque antes, lógicamente, supongo que habría... Pero igualmente, no tendrían por qué, ¿eh? Claro, no tendrían por qué. No se ha incrementado la plantilla. No tendrían, es que no tendrían por qué, es que tienen obligatoriedad de expedirlo sin más y ya está. Sí. Claro, sí, lógicamente, igual que vale para explicar nuestra titulación fuera, o sea, para entenderla aquí, valdría exactamente lo mismo. Pero es que no, o sea, no me lo reconocen, me dice que tengo que ir a la subdelegación del gobierno para homologar el título. ¿Pero quién no te lo reconoce exactamente? La universidad. No debería, o sea, estos documentos son, probablemente es desconocimiento por parte de la universidad de lo que supone. Tú tienes el suplemento ya. Yo supongo que dependerá mucho del máster que tengas. Si es un máster, ya sabes que hay estudios propios, másters que crean las universidades que no necesariamente están reconocidos por el resto de instituciones. Puedes darse el caso, no lo sé, vosotros sabéis más sobre estas cosas. Claro, exacto, si es un máster oficial, lógicamente se tendría que reconocer igualmente. Si es un máster propio de una facultad en cuestión, o sea, pues probablemente quizás va por ahí la cosa, quizás no se te reconoce por eso, porque es un estudio propio de una facultad en cuestión y no es oficial. No sabría decirte, pero si quieres ponte en contacto con NARIC España, ellos sabrán, busca NARIC España en la web y ellos sabrán que se dedican a homologaciones y acreditaciones y sabrán decirte mucho mejor qué hacer con esos documentos. Se los haces llegar, seguramente te los pedirán, los estudiarán y te dirán qué hacer con eso, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. No, lógicamente, estamos hablando del suplemento, ¿verdad? Todavía. Vosotros ahí tenéis solamente un ejemplo, pero se necesita una aplicación informática en cada universidad para poder volcar toda esa tipología de datos al documento. Y eso, lógicamente, requiere pues, mucho trabajo. Ya sabéis que cada universidad
las universidades son muy autónomas en este país, son totalmente, bueno, tienen un grado de autonomía importantísimo, entonces en muchos casos sí, cada universidad, basándose en un ejemplo similar, crea su propio suplemento. O sea, este es un ejemplo de la Universidad de Santiago de Compostela. Sí, claro, tiene que tener todas las banderitas, tiene que tener toda esa información, lógicamente está marcada por el decreto, eso es así, sí, pero... Su gestión académica, con las determinadas claro. que utilizamos aquí, una Universidad 21, para incorporar esos datos, pero cualquier universidad utiliza la propia, y luego lo que el ciudadano ve es lo que está en el... Claro, claro, lógicamente, o sea, la información que tiene que tener es esta, no puede tener otra, eso es así, o sea, eso es... sí. Pero lo que veo ahora mismo en la web del CEPIE es efecto informativo, decir que existe este suplemento y... Sí, a título o sea, el suplemento universitario tal cual es a título informativo, o sea, nosotros no podemos, de hecho ya veis que es un PDF, no es nada más que eso, o sea, no podemos hacer mucho más al respecto, no tenemos tampoco... lo único que podemos hacer, y para lo que realmente estamos aquí y vamos a otros muchos sitios, es a difundir que esto existe, que tiene estos objetivos y que, bueno, lo interesante es que se utilicen cuanto más mejor a la hora de encontrar empleo o seguir una formación en el exterior, en Europa, lógicamente. No obstante, estos documentos creo que también se presentan, bueno, estoy segura de que se presentan y que se ayudan al entendimiento de las titulaciones españolas en Estados Unidos, O sea, más de una usuario se los ha llevado y no ha tenido ningún problema para que se les o sea, explicar lo que es su titulación. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí. Sí, 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 en muchos casos sustituye la homologación, de ahí el interés también de estos documentos. O sea, creo que homologar un título ahora está en unos 160 euros, algo así, me suena, ¿no? O sea, sustituye a la homologación en muchos casos y te ahorra 160 euros. Sí. Yo supongo que depende del ámbito de lo que vaya a presentar. Sustituye la homologación dependiendo del ámbito donde vaya a... En principio el objetivo, claro, el objetivo es que sustituya la homologación del título. Probablemente Sí, sí. y en... No. Sí, ¿por qué no? ¿Perdón? En principio sí, titulaciones europeas, sí. Está pensado para explicar las titulaciones en el ámbito europeo, principalmente. ¿No hay más preguntas? ¿No? Pues no sé, espero haber sido suficientemente clara para dejaros una idea de lo que es el Europass, de lo que se puede hacer con los 5 documentos. Os voy a poner un pequeño vídeo hay unas competiciones, no sé si alguno de vosotros está interesado en audiovisuales, pero para difundir todo este tipo de trabajo que hacemos y los documentos para darlos a conocer, cada año hay un grupo de trabajo que se dedica a crear determinados concursos, a veces es un quiz con información europea, otras veces son vídeos. Este es un vídeo, hay dos, digamos, secciones en el concurso de vídeos, una amateur y otra profesional. Este ya vais a ver que es un vídeo de la sección profesional que habla un poquito de los documentos de Europass y de la importancia que pueden tener en determinados momentos de nuestra vida. Os lo pongo y con eso ya terminamos. A ver, creo que estaba aquí.
pues con esto lo dejamos, si no tenéis más preguntas, ¿vale?